Desde este país, Italia, te envío muchas bendiciones. En esta oportunidad quiero dar un mensaje de reflexión para nuestras vidas. Sabemos que la situación actualmente en el mundo es la que estamos viviendo. La pandemia no parece enfermarse, no parece pararse, pero no quiero hablar solo de esta situación. Quiero hablar de cuánto nosotros podemos demostrar nuestras debilidades en estos tiempos. Podemos nosotros quizás tener demasiada fe, pero también hay personas que quizás en momentos difíciles o que quizás no conocen mucho de Dios, demuestran esa debilidad. ¿Y por qué no hablar también de los hermanos que nos preguntamos por qué pasa todo esto? Lo dije hace una semana, queremos nosotros demostrar por medio de estos mensajes de que a Dios le gusta que se gloríe. Hoy te invito a la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Muy particular, muy conocido por los teólogos, por nosotros los cristianos, donde habla Pablo al pueblo de Corintios diciendo de la siguiente manera, en el capítulo 12, versículo 9. En esta ocasión Dios le habla y le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10 es el versículo en esta ocasión muy importante, porque dice de la siguiente manera, por lo cual, por amor a Cristo me gocé en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! La palabra nos habla, muchas veces nos da fuerzas, en su mayoría siempre es así, en su mayoría de veces. Entonces, surgen las preguntas, ahora mismo, en todas las naciones. ¿Por qué Dios permite que suceda todo esto? Para que nosotros demostremos que en nuestras debilidades podemos recurrir a Él. Para que nosotros sepamos que al igual que Pablo, que sufrió muchas transgresiones, él no es que le gustaba el dolor, no, él decía, bueno, eso me está pasando, ¿por qué? Porque aún el amor de Dios se perfecciona en todo esto. Él hablaba a los corintios y les decía, señores, pueden saber mucho ustedes, porque el pueblo de Corintios sabía mucho sobre Dios. Pero en este capítulo Pablo explica sobre su vida, sobre su experiencia al tercer cielo, porque Dios lo llevó hacia ahí. Aún sabiendo mucho, él no quería gloriarse. Otra cosa, otro punto principal de este mensaje es, ¿cuándo pasará todo este problema, toda esta epidemia que está sucediendo a nivel mundial? Vamos siempre al factor común de que Dios le gusta que sea glorificado. Cuando nosotros demostremos que queremos buscar a Dios, cuando el pueblo, el mundo, en esta ocasión se trata del mundo entero que Dios se quiere glorificar, entonces pasará todo esto. Esperemos lo más pronto posible y anhelamos y oramos para que las desgracias nos hagan entender que dependemos de un Dios. Ahora, cuando Dios dice, bástate mi gracia, nosotros debemos entender que la gracia es el don, es el acto de amor que hizo por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pablo era un asesino, pero Dios le permitió por medio de su gracia entender que la palabra era por amor, no por lo que él sabía. La gracia es algo importantísimo, bellísimo, que se vive a partir del momento en que Jesucristo muere y hace el sacrificio en la cruz. Debemos entender que esa gracia, esa sublime gracia nos permite solo Dios ahora de recibirlo en su corazón. Si tú escuchaste alguna vez hablar de Dios, hablar de Jesucristo, hablar de ese bendito sacrificio en la cruz, te invito para que te acerques. En estos momentos no tengas miedo a lo que la gente te va a decir, que tú tienes miedo en acercarte a Él solo por estas situaciones, por tu debilidad, por el miedo.
Su palabra lo dice, en las debilidades es cuando nosotros somos fuertes y cuando debemos demostrar el amor hacia Dios. Aparte de esta situación, ¿cuál es el problema? Dejemos a un lado la pandemia, dejemos a un lado este problema del virus. ¿Cuál es tu debilidad? Conozco una familia que, con mucho respeto, digo, ellos tienen una hija que, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, de las dificultades, ellos demuestran el amor hacia Dios, porque han entendido que la gracia se manifiesta por medio de ellos, porque han entendido que la salvación es lo que importa, a pesar de las situaciones, a pesar de las incomodidades que aparentan estar en nuestras vidas. ¿Cuál es ese problema que te está minimizando, que te está haciendo sentir débil? La enfermedad, la deuda, problemas familiares, nuestra altanería, nuestra arrogancia. Es hora de acercarnos a Cristo por medio de su gracia. Es hora de decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto para nuestras vidas? Y para una vida venidera, que es después de la muerte. ¿Cuál es ese propósito? Para esa vida actual, el propósito de Jesús, el propósito de Dios es que nosotros, en estas debilidades, en esto se manifieste nuestra fe. Nosotros muchas veces no comprendemos, simplemente nos concentramos en el dolor pensando y diciendo que es un castigo de Dios. Pero Dios te está fortaleciendo para vencer no sé cuál sea tu gigante, como al igual que David. Era un joven, el último de los hermanos, un simple pastor. Se enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llama ese gigante en tu vida? Dios quiere y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, esas debilidades tienes que asumirlas y pedirle a Dios fuerzas para poder combatir a esos gigantes. El mundo entero necesita de nosotros, de nuestras oraciones, de clamor, de arrepentimientos. Bastémonos de su gracia y que sea Jesucristo actuando y hablando siempre a nuestras vidas. Bendiciones.